Estimados estudiantes, reciban un saludo de su profesora de Lenguaje y Literatura, Viviana Gambarrotti. En la clase de hoy podrán conocer qué es el lenguaje y tipos de lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos a través de los cuales los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Tipos de lenguaje verbal y no verbal. Lenguaje verbal se refiere a todas las formas de lenguaje que hacen uso de la palabra. Comprende oral, escrito e icónico. Oral. Lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento, en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser un solo sonido o un grupo de sonidos. Para expresar algo, estas palabras deben ser agrupadas correctamente siguiendo una serie de normas. Además, este es uno de los primeros tipos de lenguaje verbal que aparecieron en nuestra historia evolutiva, probablemente junto al lenguaje icónico o poco después. Lenguaje escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral tiene palabras equivalentes entre el lenguaje escrito. Estas palabras se plasman en papel o en una computadora, expresan ideas e igual que ocurre en el lenguaje oral. Estas palabras deben ser agrupadas apropiadamente para la correcta expresión. Lenguaje icónico es otro tipo de lenguaje no verbal que utiliza símbolos básicos y define formas de combinarlos. Los símbolos básicos son el vocabulario y la forma de combinarlos, la gramática. El lenguaje no verbal abarca formas de lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Entre estos tipos de lenguaje no verbal se encuentran el facial, kinésico corporal, proxémico y paralingüístico. Lenguaje facial se refiere a los gestos faciales que comunican impresiones o estados de ánimo. Por ejemplo, la sonrisa como un indicador de simpatía, levantar las cejas, posición de la mirada, posición de los ojos y guiños. Kinésico o lenguaje corporal se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes tales como los gestos corporales, pararse en posición de triángulo, respirar aceleradamente. La palabra kinésico proviene de la raíz griega que significa cinética o movimiento, por lo tanto abarca todo el movimiento del cuerpo, por ejemplo los diferentes modos de sentarse o de disponer los brazos durante una conversación. Brazos cruzados, ambos brazos extendidos, piernas abiertas o cerradas. Proxémico es aquel referido a la significación otorgada al uso del espacio físico y a la distancia entre los sujetos durante el acto de la comunicación. Por ejemplo, entre dos personas relacionadas efectivamente. La proximidad expresa intimidad, cuando dos personas tienen una relación jerárquica o distante. Dentro del lenguaje proxémico se han definido 4 tipos de distancias interpersonales. Distancia íntima, de 0 a 60 centímetros, distancia personal de 60 a 120 centímetros, distancia social de 120 a 300 centímetros y distancia pública más de 300 centímetros. La proxémica depende de la cultura y también de cómo la gente la usa y responde a los diferentes tipos de relaciones espaciales, como por ejemplo cuando alguien quiere intimidar a otra persona, aproximándose más allá de la zona de confort de la persona intimidada. Lenguaje paralingüístico. El lenguaje no verbal paralingüístico se compone de signos orales, auditivos, táctiles y visuales. Los elementos paralingüísticos son las expresiones de sonidos sin palabras, como por ejemplo gruñido, bostezo, el llanto, la risa, el tono o intensidad y volumen de la voz, la entonación, el acento y el énfasis en el discurso, el ritmo pausado o acelerado de hablar, distorsiones o imperfecciones del habla, entre otros.
Esto es todo por hoy, queridos estudiantes. Para la próxima clase abordaremos las formas del lenguaje. Muchas gracias.